Amada iglesia, buenas noches. Que Dios les continúe bendiciendo cada día. Alabamos a Dios, a nuestro Padre, porque Él sigue haciendo maravillas. Él sigue sosteniendo este mundo con su poder, con su misericordia, con su fidelidad. Y quiero enviar un saludo a todos aquellos que en esta noche están conectados. Bendiciones para cada uno de ustedes. Les recordamos siempre en nuestras oraciones y poder enviar un fuerte saludo a los cumpleañeros de este mes. Y nuestra hermanita Melody estuvo cumpliendo años. Enviamos un fuerte abrazo, saludo una vez más. El hermano Henry también estuvo de cumpleaños. Bendiciones, hermano. Que Dios bendiga a la familia Mesías y García también. A todos ellos que han estado con nosotros siempre en este tiempo de reunión y de congregación como tal a través de este medio. Y todas las familias de la iglesia, bienvenidos hermanos y hermanas. Que la paz del Señor también llene sus vidas cada día para perseverar en las cosas del Señor. Quiero comentarles, hermanos, en esta noche que el Señor sigue haciendo su voluntad en nuestras vidas. Sigue dándonos fuerzas cada día para seguir en el trabajo misionero. Sigue dándonos fuerzas para continuar en el trabajo con los niños. Y eso nos motiva a nosotros a perseverar y a seguir adelante, aún en medio de toda la situación que estamos pasando a través de esta pandemia. Pero alabado sea Dios porque Él sigue dándonos las herramientas, estos métodos para no desmayar y continuar con las enseñanzas, con el mensaje, con la reflexión de cada semana. Y en esta noche, queridos hermanos, amigos que nos ven, si tienen Biblia a su alcance, vamos a leer, vamos a tener el mensaje de hoy en el libro de Números, capítulo 14. Vamos a tener esa lectura bíblica y quisiera que me acompañaran. Vamos a leer ese capítulo 14 hasta el versículo 19. Y lo voy a leer. Dice de la manera siguiente: Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto y en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: Lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo.
que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día iba delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán, diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra, de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Señor, venimos ante ti, oh Padre, porque tu Espíritu Santo es el único que nos puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Venimos ante ti, Dios, para que tú sigas hablándonos siempre a través de tu palabra, y que sobre todas las cosas seamos hacedores. Padre, corrígenos siempre, y tú puedas, oh Dios, seguir hablando a cada uno de los que están escuchando este mensaje. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Hermano, en esta noche nos encontramos hablando la palabra del Señor, de todas las cosas que Él ha hecho. Y encontramos que en este mundo hay gente todavía que murmura, que se quejan, pero muchas veces vemos que son la gente o personas que aún no han conocido a Dios. Hoy en día esto también lo encontramos en la iglesia. En la iglesia vemos personas, hermanos, que aún siguen practicando el murmurar, el quejarse contra Dios, el quejarse contra el líder que Dios realmente ha puesto en la congregación. En esta noche, el tema de hoy se llama el peligro de la murmuración. Hay que tomar en cuenta que de todas las palabras que nosotros como hijos de Dios hablamos, que como hijos de Dios decimos en nuestro alrededor, en la congregación, en mi familia, en mi trabajo, en mi andar diario, y es una de las cosas que vamos a ver en este capítulo de Números. ¿Por qué razón es importante observar qué tan peligroso es el murmurar o el quejarse? Hay una pregunta para nuestras vidas y para ustedes en esta noche, y es: ¿tus acciones, lo que tú haces, es culpa de Dios? Vamos a verlo a través de las Escrituras, porque no debemos de subestimar el poder de Dios, ni mucho menos volver atrás. Hay un himno muy hermoso que la última estrofa dice: no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. He decidido seguir a Cristo. Ahora, cuando vemos a través de la palabra de Dios, ¿por qué no debemos de murmurar, ni de quejarnos, ni mucho menos volver atrás? ¿Qué nos habla Dios a través del tiempo? A través de lo que pasó en el pueblo de Israel, a través de lo que pasó en la vida de Adán y Eva, lo que ha sucedido en la vida de Abraham y todos estos antepasados que nosotros conocemos a través de las Escrituras, y que por obediencia y que porque conocemos la palabra de Dios queremos practicar lo bueno, queremos ser hijos obedientes y no cometer los mismos errores que ellos aún cometieron, y que esos errores les trajo consecuencias. Mas sin embargo, encontramos a través de las Escrituras el perdón, la misericordia, la bondad de Dios, y sobre todo el perdón que encontramos en la vida o en la venida de Jesucristo para con nosotros. Ahora, Israel
aunque ellos vieron milagros, prodigios, señales, fueron sacados de la esclavitud, fue un pueblo también que, a pesar que vieron todo esto, se quejaron contra Dios y se quejaron contra su líder. En este caso podríamos decir Moisés. Quiero ver que vamos a ver una vez más en el versículo 1 y 2 del capítulo 14 dice: entonces toda la congregación gritó y dio a voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Israel, o este pueblo, no medía sus palabras. ¿Por qué ellos no medían sus palabras? Porque cada vez que las cosas les salían mal, iban y se quejaban contra Dios. Iban y se quejaban contra Moisés, contra Aarón. Y también habían otros líderes como Caleb, como Josué, que fueron parte también de conducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Ahora, este pueblo, cuando nosotros nos vamos al capítulo 7, el capítulo 13, encontramos que Moisés les da una orden a unos hombres, dice a 12 hombres, para que reconocieran esta tierra. Y es por eso que lo vamos a ver más adelante, que este pueblo se queja. Que este pueblo se queja porque este pueblo donde ellos iban a cruzar o donde iban a pasar era muy poderoso. Habían gigantes y ellos tenían miedo. Ahora ellos prefieren volver a Egipto, prefieren volver atrás porque no querían perecer, no querían morir a causa de estos hombres que se encontraban en ese lugar por el cual había reconocido Josué, Caleb y parte de los espías que estaban ahí. Eso es importante poder verlo cuando leemos este capítulo y toda la historia de Israel. Y nos llama la atención mucho esto que está sucediendo aquí, porque también nosotros lo vemos en la actualidad. Nos quejamos, hablamos mal del líder. Esto sucede también en las naciones, en las congregaciones, como bien lo he mencionado. No estamos a veces de acuerdo con el pastor, no estamos de acuerdo con el misionero, o no estamos de acuerdo con los diáconos por lo que ellos están haciendo, y vamos y murmuramos, primero contra Dios, y segundo murmuramos aún contra otros hermanos, y eso lleva también a un chisme, al murmurar contra uno y a quejarse unos a otros por lo que está sucediendo. Y era lo que Israel estaba haciendo. Se había quejado contra Dios y le había dicho: Señor, mejor morimos aquí. ¿Para qué nos has traído aquí si nos vas a matar? ¿Para qué nos trajiste aquí si vamos a morir todos? Y es lo que dice el versículo 3 dice: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Eso era lo que ellos querían. Querían volver a la esclavitud. Querían volver al pecado, podríamos decir de esa manera. Querían estar esclavizados. Cuando nos hacemos esclavos de nuestra vida pasada, es hacernos esclavos del pecado. Y eso era lo que Israel quería antes de ellos seguir adelante, porque había una promesa de parte de Dios para ellos, y era bendecirlos y era darles una tierra prometida, donde esa tierra iba a fluir leche y miel. Y Dios no retarda su promesa, dice un versículo, como algunos también la tienen por tardanza. La promesa en este caso que estoy mencionando es la promesa de Jesucristo, de su venida. Pero la promesa que Dios había dado al pueblo de Israel era entrar en esa tierra prometida. Y por esa razón ellos van y lo primero que hacen es quejarse, murmurar, quejarse contra su líder Moisés. Y lo hemos visto en otras predicaciones o en otras enseñanzas, que Moisés era un hombre que era tartamudo, un hombre que no era preparado, y Dios lo había escogido para librar a este pueblo de Israel. Ahora ellos ven que Moisés los lleva también a este lugar junto con Aarón, y comienzan entonces a hablar mal
de lo que estaba sucediendo, lo que les estaba sucediendo en este desierto. Estaban siendo también protegidos por Dios, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, ellos no se estaban conformando o no se estaban sujetando a Moisés, al líder que Dios había escogido para librarlos y para conducirlos a la tierra prometida. No se conformaron con Moisés y dijeron, en el verso 4 dice, y decía el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Es impresionante lo que este pueblo estaba pasando en este entonces. Es de poder ver y decir, esto también lo estamos viviendo en estos tiempos. Muchos quieren aún, se siguen quejando con su líder, se siguen quejando y aún hasta hablar mal del líder que Dios ha colocado en la congregación. Hablan mal, mi líder no me visita, o mi líder no me corrige, o mi líder no me enseña, mi líder o mi pastor, podríamos decir en tal caso, no está pendiente de mí. Y una serie de cosas que pues, podemos mencionar en este mensaje, que podríamos decir, pero ¿por qué el pueblo de Dios, siendo bendecido, siendo sacado de la esclavitud, siendo prosperado por lo que Dios les está dando, aún siguen quejándose por todas las cosas que están sucediendo? Y sobre todo en este tiempo. Es de poder ver la presencia de Dios en este pueblo, porque Dios aún no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Y por esa razón este pueblo no quería a Moisés. Y si lo podemos ver, Moisés cuando subió al monte Sinaí a buscar las tablas de la ley, ellos dijeron, Moisés se ha tardado, vamos a hacer una imagen que nos dirija. Y en eso construyeron pues el becerro de oro, y al cual ellos adoraron y lo que querían que fueran dirigidos por este Dios. Y es lo que hoy en día también está sucediendo. Vamos a ver entonces que en el verso 6 y el verso 7 se menciona algo interesante y quiero que podamos prestar atención, donde dice, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. En estos dos versículos encontramos aquí que dice Josué y Caleb. Ellos eran parte de los que habían reconocido la tierra. Pero yo quiero que busquemos en el capítulo 13 del mismo número, capítulo 13, versículo 30, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Aunque habían reconocido la tierra, sabían que habían hombres fuertes, gigantes, poderosos. Él se toma de valor y dice, más poderosos somos nosotros. En tal caso podríamos decir, el Señor Dios está conmigo y Él no nos va a permitir que caigamos en manos de estos hombres. Hermanos, necesitamos actitudes como esta, como sucedió en la vida de Caleb y en el verso 7 y 8, también en la vida de Josué. Se levantan delante del pueblo y dicen entonces, sí vamos a poder, sí vamos a vencer. No se rebelen contra Dios, no lo hagan. Y eso es lo que ellos estaban haciendo a través de la mala actitud, de las murmuraciones, de las quejas del pueblo de Israel. Pero ¿saben qué? En el versículo más adelante sigue diciendo, el verso 8 y 9, dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no lo temáis. No debemos de tener miedo a este mundo. Esto lo hablo y lo comento porque nos encontramos
en una situación donde la maldad ha aumentado. Pero recordemos que la gracia sobreabunda. Pero aun cuando la maldad ha aumentado, el ser humano se torna a pensar de una vez, esto es muy difícil para mí. Y sobre todo lo vemos en la iglesia. Cuando hablo de iglesia lo hablo en términos generales. Se puede escuchar muchas veces, esto es muy fuerte para mí, esto es mucho para mí. El enemigo se ha levantado contra mí. La maldad ha aumentado, sí, eso lo podemos ver, hermanos, pero nosotros hemos creído en Dios. Hemos creído en Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y cuando encontramos a nuestro alrededor gente, como lo hablé hace mucho tiempo, gente pesimista, encontramos entonces gente así como Caleb y como Josué, que se levantaron frente de la congregación, frente a Moisés, hicieron callar al pueblo. Lo hicieron callar y se levantan y dice, el Señor Dios está con nosotros y nada nos podrá hacer frente a esta situación. Y es por eso que sigue diciendo entonces en el versículo 9, 10 en adelante, por tanto no seas rebelde contra Jehová, ni temas al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Cuando yo leo este versículo y cuando el Espíritu Santo está hablando a nuestras vidas, encontramos que por hablar la verdad, encontramos que por Josué y Caleb reprenderlos y decirle, no hagan esto, no se rebelen contra Dios, no sean rebeldes. Dice que todos los que estaban allí querían apedrear a estos hombres por lo que él había dicho. Hermanos, de verdad que es tremendo lo que encontramos en las personas que son rebeldes contra Dios, que no se sujetan, que siempre andan murmurando, quejándose. En Venezuela se usa un refrán o un dicho secular donde dice que ni lava ni presta la batea. Lo podríamos traducir que ni hace ni dejan hacer. Ahora ellos se quejaban, veían la gloria de Dios, veían los milagros, veían la provisión y aún con todo eso se quejaban. Y aún con todo eso querían siempre culpar a Moisés de lo que ellos hacían. Pero hay algo hermoso en esta historia, en este pasaje bíblico, donde dice el versículo 11, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. El Señor vio la rebeldía, el Señor escuchó las murmuraciones y las quejas de Israel y les había dicho que los iba a destruir, que realmente sí los iba a destruir en Egipto, ahí en el desierto donde ellos estaban. Aún con todo eso, hay una buena actitud, una buena manera, una acción de poder interceder, y es lo que sucede en la vida de Moisés. Moisés, ¿qué es lo que hace? Él comienza a orar, él comienza a hablar con Dios, y lo podemos ver entonces en el versículo 13, donde dice, pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara apareciste tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día iba delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Aquí estaba sucediendo algo, y era que los habitantes de los alrededores reconocían a Dios, estaban viendo que el pueblo de Israel estaba siendo bendecido. Aún vemos que en el desierto es un lugar donde las temperaturas son elevadas, aún más que estas que nosotros tenemos acá, pero son aún mucho más elevadas. Podríamos decir, no sé, 40, 50, hasta 60 grados. Y dice que Dios les proveyó de una nube para que pudiera
tapar el sol, y la nubosidad hacía que el sol no les llegara directamente. Y de noche, con el frío, altas temperaturas o baja temperatura en frío, dice que los cubría con una columna de fuego. Ahora, este pueblo eran prosperados, eran bendecidos por Dios, pero aún ellos no veían eso. Los demás veían que Dios estaba con ellos, y por esa razón Moisés, ¿qué hace? Ora, habla con Dios y les dice: no hagas eso, Señor, no los destruyas, porque los demás pueblos van a ver y van a decir que tú los mataste como a un solo hombre. ¿Cómo podemos nosotros notar y observar y ver el gran poder que Dios tiene? Aún sin embargo, nos damos cuenta de que hay un gran peligro cuando hay murmuraciones, cuando hay quejas, cuando nosotros nos vamos de buenas a primeras, cuando vamos y no medimos las palabras que vamos a decir, cuando estamos pasando por tormentas, estamos pasando por situaciones difíciles y las cosas no nos están saliendo bien. Lo primero que hace el ser humano es quejarse contra Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué no me están saliendo las cosas como yo quiero? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y siguen cuestionando a Dios, siguen en rebeldía contra Dios, y esto realmente va a causar consecuencias. Y fueron las consecuencias el hablar mal de Dios, el hablar mal de Moisés, de su líder. Dios había dicho entonces que los iba a destruir. Pero encontramos a este hombre, Moisés, este gran líder que Dios usó, y le dijo: no lo hagas, Señor, no lo hagas. Y hoy nos encontramos en esta misma situación. Lo que debemos hacer siempre, cuando encontramos personas como el pueblo de Israel que murmuran, nosotros estamos allí para levantarnos, para orar e interceder y decir: Señor, ten misericordia con los que se han rebelado contra ti. Y sigue Moisés hablando con Dios en el versículo 15. Dice: y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y la gente que hubieron oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra, de lo cual les había jurado, lo mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Dios perdonó muchísimas veces al pueblo de Israel. Y si nosotros vemos más adelante, en los versos 20 más adelante, no los voy a leer, pero dice que Dios también perdonó 10 veces la maldad de este pueblo. El quejarse, las murmuraciones, el rebelarse contra Dios, y eso les trajo la consecuencia. Pero algo maravilloso y grande que encontramos en esto aquí, que Moisés oró, intercedió por lo que Israel había cometido, y Dios los perdonó. Pero ¿qué pasó? Recibieron las consecuencias de su murmuración. Me gusta mucho, me encanta este pasaje bíblico, y lo leo y dice el versículo 18. Quiero que podamos pensar en este versículo. Dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Dios dice que es tardo para la ira y grande en misericordia. Dios perdonó a este pueblo, pero sufrieron las consecuencias. Dice que no dará por inocente al culpable. Hermanos, en esta noche, cuidemos de lo que decimos, cuidemos de lo que hablamos. Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor, y eso lo sabemos todos. Dios es un Dios de amor. Pero Dios también es fuego consumidor, y Él no va a dar por inocente al culpable. Y por eso vamos a ver lo que nos dice Mateo capítulo 12,
Nos vamos a Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras seréis condenado. Recordemos entonces que vamos a estar delante de Dios dando cuentas por toda palabra ociosa que hayamos dicho. Y reconozcamos siempre al líder que tenemos por delante. Nuestro mayor líder es Dios, nuestro mayor líder es Jesucristo, pero Dios también ha colocado líderes en la congregación y nosotros también tenemos que sujetarnos a ellos, porque Dios es el que llama y el que ha colocado siempre delante de la iglesia para así también introducirla, que puedan aprender y también puedan ser enseñados, así como Moisés, así como Caleb, así como Josué, que estuvieron frente conduciendo un pueblo rebelde, conduciendo a un pueblo que, aunque reconocían a Dios, también se rebelaban contra él mismo. Y nosotros conocemos la verdad. La verdad nos ha hecho libre de toda esclavitud. No queremos volver a Egipto, no queremos volver a esa esclavitud donde han estado oprimidos, donde no nos dan bendiciones, donde siempre están esclavizados por el pecado. Y en esta noche, mis queridos hermanos, el mensaje para la iglesia, para todos los que nos ven, aún para amigos, para todos, es que no nos apresuremos a lo que vamos a decir. No nos apresuremos a decir cosas que más adelante nos traerán consecuencias. Cuidemos las palabras. Cuidemos siempre lo que hablemos, porque en algún momento vamos a rendirle cuentas a Dios. Cuando Dios realmente nos aconseja por medio de un líder, Él es el mismo que nos está hablando y nos está aconsejando. Debemos aceptar ese mensaje que Dios nos está dando de parte de nuestro Señor. Él es quien nos habla, quien nos instruye y que nos advierte de las consecuencias de nuestros actos. Nuestras malas actitudes nos van a traer consecuencias. El pueblo de Israel, muchos de los que murmuraron, no entraron en la tierra prometida. Dios le prometió a Josué que su descendencia sí iba a entrar en la tierra prometida porque halló palabra correcta, halló que había un corazón dispuesto a ser obediente. Y eso fue lo que Caleb, lo que Josué hicieron. Dios no ha cambiado, como los dije hace un momento. Dios sigue siendo el mismo Dios de Moisés, de Abraham, de Isaac. Sigue siendo el mismo Dios de hoy. Y hasta nuestros días sigue siendo el mismo. Sigue perdonándonos, sigue demostrándonos su misericordia todas las mañanas. Sigue dándonos de su amor todos los días. Y hoy tenemos la oportunidad de venir a Él. Tenemos esa oportunidad de poder reconocer a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Tenemos la oportunidad, mis queridos amados en el Señor y queridos amigos. La invitación que yo te hago en esta noche es para que tú tengas en cuenta de que Dios no da inocente al que es culpable. Y al culpable Dios vendrá juicio sobre él. Dios te perdona, sí te perdona, pero confiésale, arrepiéntete de todas las palabras mal que has dicho o toda palabra ociosa o que hemos dicho todos. Y quisiera que en esta noche tú vinieras a Jesucristo en oración para perdón de tus pecados, para perdón de tus murmuraciones, para perdón de todo lo que hemos hablado mal acerca de nuestros líderes, acerca de Dios, acerca de mi familia o de a un padre o una madre que quizás le hemos ofendido en palabra, porque eso realmente duele, las palabras. Así que Dios se sentía también dolido por lo que Israel había hecho, aun cuando era el pueblo de Dios. Oremos, hermanos. Gracias, Padre Celestial, por todas las enseñanzas que tú nos das en tu palabra. Qué bueno es saber de que encontramos bendición. Qué bueno saber es que encontramos corrección, porque tú nos corriges, tú nos adviertes, tú nos dices qué es lo que debemos hacer. Y vendrán, Señor, consecuencias cuando tenemos malas acciones.
cuando tenemos malas actitudes, cuando nos rebelamos contra ti, cuando nos quejamos contra ti, oh Dios. Hay un gran peligro en esto, Padre, porque así como Israel, muchos de ellos no entraron en esta tierra prometida, pero aún tú los perdonaste, oh Dios, y es lo que hoy está sucediendo en nosotros. Tú nos perdonas, pero debemos, oh Dios, cuidar nuestras palabras. Gracias, Padre Celestial, por perdonarnos. Gracias por habernos hablado e instruidos en esta noche. Oramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Así que, hermanos, amigos, todos los que en esta noche nos están viendo, queremos decirte que tú puedes también venir a Jesucristo. Tú puedes venir a Dios en arrepentimiento. Hemos estado orando por este tiempo para que Dios también siga hablando a tu vida, que el Espíritu Santo sea el que haya convencido de pecado, de justicia y de juicio, y puedas conocerle personalmente como Moisés conoció a Dios, que no lo vamos a ver cara a cara, pero a través de la palabra podemos encontrar las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Acude a Jesús, acude a Dios en perdón y Él te recibirá y te perdonará. Pero recuerda que cuando seguimos rebelándonos contra Dios, vendrá juicio y vendrá condenación. Así que Dios les bendiga, Dios les ayude cada día a todos y que puedan ver que Dios aún sigue esperando por todos aquellos que tengan ese deseo de servirle, ese deseo de amarle, ese deseo de obedecerle. Así que les enviamos un fuerte abrazo. Recuerden que tenemos nuestros contactos para que nos escriban. Hay una joven que nos ha estado escribiendo. Si nos está viendo en esta noche, les saludamos a Cristina Ramírez. Bendiciones para tu vida, bendiciones para tu familia. Y seguimos orando por ti y por todos aquellos que nos han estado escribiendo, dando sus motivos o pidiendo oraciones. Nos alegra saber que han estado con nosotros toda la iglesia, todos los hermanos de Tacna, de Arequipa, de Lima, de otras ciudades o de otros países también que nos ven. Les enviamos un fuerte abrazo, les queremos y escríbanos para saber que han estado con nosotros y eso nos alegrará y estaremos orando por ustedes. Así que un fuerte abrazo aquí a la distancia y bendiciones, que sigan pasándola bien y tengan una excelente semana. Las calles solas están, los trabajos están quietos, terminó el cosechar, los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control, todo queda suspendido al entrar del gran rey. El rey ya viene, oh, el rey ya viene.
sus alas